Hola, buenas tardes, amigos de Unidad Hispanista. Hoy tenemos un programa, una entrevista con nuestro presidente, Javier Barraicoa. Tenemos un tema con él que él domina muy bien y nos va a despejar ciertas incógnitas en un contexto en el que los medios de comunicación, en fin, ofrecen una visión monotemática, ¿no? Eh, Monocorde, digamos, cuando todos los medios de comunicación subvencionados ofrecen la misma interpretación de un mismo fenómeno y los no subvencionados dan visiones alternativas, algo hay que interpretar, digo yo. Algo hay que pensar de que sucede, pues como lo que ha sucedido con la pandemia, como lo que ha sucedido con todo. Es decir, los medios de comunicación al uso dan visiones de los problemas que responden a un mismo patrón. Y cuando un mismo patrón se reproduce de una manera sistemática en todos los fenómenos, respondiendo al mismo paradigma, habrá que sospechar de algo, ¿no? Y entonces, nuestra voluntad y nuestra misión como hispanistas es no casarnos con nadie y responder solamente a nuestros intereses antropológicos, históricos y culturales. Responder solamente a la verdad, que es lo que nos dice el Evangelio. La verdad nos hará libres. ¿eh? Y como tal verdad es fundamental para encontrar la solución a los problemas, pues vamos a abordarla. En este caso, con el tema de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, dirán ustedes, ¿en qué afecta al mundo hispanista, ¿no? Bueno, pues es un fenómeno más de hegemonía política y hegemonía geoestratégica, geopolítica. Entonces, en esa geopolítica nos barajamos las cosas de comer. Y como estamos hablando de cosas de comer, pues habrá que pensar que sí nos afectan. Tenemos a Javier Barrecoa, como les he dicho al principio, que nos va a despejar muchas incógnitas respecto a la guerra de Ucrania. Creo que Javier tiene 3 artículos excelentes, calificados como 1, 2 y 3. Si ustedes ponen en Google Guerra de Ucrania y Javier Barricoa, les aparecerán 3 artículos absolutamente referenciales, profundos, donde se desvelan las claves de lo que está ocurriendo en Ucrania y en la guerra. ¿Quién es el malo en esta película? Pues, hombre, sería muy poco honesto e ingenuo creer que es solo uno, ¿no? Y aquí todo el mundo le pone la cruz a Rusia y nadie se detiene a hurgar, a investigar qué es lo que está ocurriendo y por qué Rusia reacciona así, porque cuando uno reacciona con agresividad es que ve alguna amenaza, algún peligro, algún riesgo para su soberanía. Y si algo nos caracteriza al mundo de hoy es la pérdida de soberanías. Entonces Rusia está defendiendo su soberanía. Entonces si Rusia defiende su soberanía y los demás la estamos perdiendo, pues en fin, ¿cuál es la conclusión? Yo simplemente hago preguntas. ¿eh? Simplemente nos cuestionamos una serie de preguntas. Bueno, Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo estamos? Pues aquí tú y yo juntos en el mismo barco, que es Unidad Hispanista. Muy bien, muy Pero bien. tú sabes mucho de esto. Bueno, Explícanos, ¿qué está ocurriendo con esta guerra? ¿Qué pasa? bueno, es evidente, en primer lugar, hay que señalar que cuando ya hablamos de geopolítica, querer, como hacen los medios de comunicación, crear una dicotomía, que estos son los buenos y estos son los malos, esto no es así, no es imposible, porque entramos en otra esfera de la política, o de la metapolítica, donde, como tú bien dices, aquí hay muchos intereses. Es verdad que sufre directamente, está sufriendo el pueblo ucraniano, igual que el pueblo ruso, pero bueno, estamos en obligación de hacer un análisis también desde la perspectiva de la hispanidad, porque como veremos, yo creo que mi tesis, o la tesis que defiendo, es que todo lo que ha devenido forma
parte de un plan, de un grupo de fuerza, de presión dentro de los gobiernos de Estados Unidos para mantener la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo y donde, digamos, va a obligar a Europa, está obligando a Europa a implicarse en unos asuntos que Europa nunca quería verse implicada, ¿no? Y entonces yo preparo unos gráficos que, si tú quieres ir pasando, nos pueden ayudar a, pues, un poquillo, pues, a ir entendiendo el proceso, ¿no? Bueno, aquí tenemos claramente como dos perspectivas de cómo en apenas 30 años ha cambiado el mapa geopolítico en Europa, ¿no? Eh, lo que estamos viendo es el viejo mapa de la Unión Soviética y el actual. Entonces, es con la caída de primero el muro de Berlín en el 89 y después de la disolución, el colapso, digamos, de la Unión Soviética, en el 91, pues encontramos que hay un clarísimo retroceso, ¿no? De las fronteras rusófilas, o al menos bajo la influencia de Rusia, aunque fuera bajo un conjunto de dictaduras, pero lo que es evidente es que el núcleo rusófilo del continente, pues de repente siente que pierde no solamente su influencia, sino que cada vez la OTAN ha ido como absorbiendo toda una serie de países. Claro, en geopolítica la OTAN es el enemigo directo de Rusia, ¿no? En estos momentos. Y entonces ahí vemos en medio, en naranja, pues Ucrania, que es, digamos, como un punto hiperestratégico para la OTAN, ¿no? Entonces, a partir de aquí es como tenemos que empezar a ver la cuestión. La cuestión no es sencilla, yo trataré de simplificarlo al máximo, pero tenemos un mapa global, mundial, que consistía en lo siguiente. Europa y el Mediterráneo componen un núcleo esencial, en principio, para la economía. Durante estas 3 décadas que han pasado desde la caída de la Unión Soviética, las relaciones entre Rusia y Europa eran relativamente normales, relativamente favorables tanto para la economía rusa como para la economía europea, pero Estados Unidos ha querido cambiar todo el modelo, todas las líneas de engranajes geopolíticos, porque la OTAN prácticamente la estaba pagando Estados Unidos. De hecho, desde hace mucho tiempo Estados Unidos está insistiendo que Europa gaste el 2% del Producto Interior Bruto de cada país para poder financiar defensa. En estos momentos, más o menos, el porcentaje medio es del 1%. Y precisamente a raíz de la guerra de Ucrania, que luego veremos que Estados Unidos ha estado más que implicado desde el principio, pues primero, los países europeos tienen que romper relaciones con Rusia. Segundo, van a estar implicados en la financiación de la OTAN, que es la clara expansión hacia el norte. Y luego, evidentemente, esto le va a permitir a Estados Unidos, como estamos viendo, que Estados Unidos en estos momentos, ante las amenazas de corte de gas de Rusia, pues también veremos algún gráfico que lo explica muy bien. Ahora Estados Unidos tenemos que importar de Estados Unidos gas líquido 5 veces más caro que el que nos llega de Rusia. Y esto es una primera perspectiva, ¿no? Pero esto es el norte del Mediterráneo, que veremos que tiene mucha importancia, porque Rusia, la única salida al mar que tiene a través del Mediterráneo es por precisamente el Mar Negro, ¿no? Por el Bósforo, por el estrecho del Bósforo, y a partir de ahí Rusia, digamos, tiene como muy limitada su acción geopolítica en el Mediterráneo, que tiene 2 canales absolutamente estratégicos, que es el canal de Suez y luego el estrecho de Gibraltar, que es como un canal natural, ¿no? Y la única presencia, que luego también nos explicará un poco lo que ha ocurrido con la guerra de Siria, la única presencia militar potente en el Mediterráneo de Rusia es en Siria, en uno de los puertos de Siria, donde está la única base de submarinos
que tiene en el Mediterráneo, ¿no? Y esto, digamos, es con respecto a la zona norte del Mediterráneo, la zona europea, ¿no? Pero la zona de abajo, la zona, digamos, del norte de África y de países musulmanes, claramente también está jugando o ha jugado un papel muy importante en esta crisis, ¿no? Si quieres, vemos el siguiente gráfico y Sí. veremos. Pues, sí, No obstante una cuestión. Aquí se ve un efecto letal de la falta de soberanía de Europa, que pretendía ser una unión, una federación de naciones europeas para formar una unidad económica, política y geoestratégica. Y sin embargo no ha sido así. Somos una zona geoestratégica subordinada a los intereses de Estados Unidos. En sí, este caso, a los intereses de Biden, ¿eh? O sea, que muchas veces cuando decimos Estados Unidos, no sí, sí. decimos su verdadero responsable, que en este caso es Biden. ¿Hubiera pasado lo mismo con Trump? No, no, porque luego si da tiempo lo explicaremos. Trump precisamente frena y tuvo intención de frenar este expansionismo que ya estaba diseñado desde época de Obama y precisamente y curiosamente lo había iniciado Bill Clinton, quien organiza todo el expansionismo es Bill Clinton, o sea, paradójicamente son los demócratas, aunque luego viene la guerra de Irak y tal, pero en principio ya estaba, digamos, es un diseño de toda una serie de familias políticas dentro de Washington, donde está claro, ¿no? Que la idea que no lo he dicho es que, digamos, en Europa hay Estados Unidos o la política, esos núcleos de acción, ese estado profundo que existe en Estados Unidos, como Europa. Europa dicen, bueno, ¿qué nos interesa de Europa? Pues en estos momentos nada, les hemos estado pagando la defensa, Europa va a la suya, no nos sigue el juego, por lo tanto, y el eje geopolítico se está desplazando al Pacífico, se está desplazando al futuro conflicto que será China-Estados Unidos, y por tanto Rusia tiene que, para Estados Unidos, que desaparecer, quedar absolutamente ya tocada y hundida, y esto claramente ha sido una estrategia para que Rusia desaparezca como uno de los polos geopolíticos importantes, ¿no? Entonces, como tú dices, Europa ahí ya no pinta nada. Europa ha seguido las directrices, por eso Biden ha visitado Polonia, además humillando un poco a los alemanes porque ni siquiera ha visitado Berlín, que sería lo más lógico, ¿no? Ni Francia ha ido a Polonia como diciendo, bueno, desde aquí ya estamos dirigiendo y dando las instrucciones de todo lo que hay que hacer. Y claro, sí, es una pérdida de soberanía, la manifestación de una pérdida de soberanía que tú y yo ya sabíamos que no tenemos, ¿no? Pero que la gente vive en la ilusión de que sí, que todavía tenemos una cierta soberanía, pero esto es evidente que no. Es responde un poco al pensamiento, Alicia, de que, bueno, pues muy típico de Aznar, en aquel caso de que había que eliminar el servicio militar obligatorio, eliminar la implicación de los ciudadanos en la defensa, etcétera, y por tanto había que poner la defensa en manos ajenas. Si tú digamos, dejas la defensa de tu casa al vecino, puede que el vecino te abra la puerta y te robe, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Sí, esto es evidente que ya incluso por eso Aznar ya había caído en manos de estos grupos que luego veremos que son llamados los intelectuales neoyorquinos o los straussianos, que eran los discípulos de Leo Strauss, que han dado lugar a lo que se conocen como neoconservadores. Y Aznar, de hecho, y la FAES ya cayó en ello y cuando viene la guerra de Irak, por eso tenemos la foto famosa de las Azores, porque al final Aznar iba siguiendo estas directrices que veremos enseguida que tienen consecuencias, ¿no? España tiene que ser un país al servicio, y eso le proponen, y por eso Aznar tiene el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra, al servicio del mundo anglosajón. No tiene que tener, digamos, una personalidad propia, tiene que evitar toda tentación de ser un referente para Hispanoamérica y, evidentemente, dentro de Europa, España, pues no es nada, ¿no? Tiene que ser nada. Entonces, eso es un juego que hemos visto que se ha cumplido, ¿no?
Claro, y eso también tiene que ver, mucho que ver con en los años 70 Kissinger decidió que España no tuviera su bomba atómica, por ejemplo. Sí, sí. Es decir, desde aquel momento, que algo tuvo que ver eso probablemente en el asesinato de Carrero Blanco, se decidió que España tendría que estar supeditada a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, y Kissinger ahí tuvo un papel fundamental, claro. Sí, sí. Si pones el siguiente gráfico, yo creo que se Sí, ve muy bien lo sí, que... sí, sí, muy bien, muy bien. Porque este gráfico es de... O sea, Estados Unidos, cuando Franco ya está agonizando, es verdad, la muerte de Kissinger solo se puede leer en clave geopolítica, porque Kissinger llega a visitar 8 veces España y, como ya todos sabemos, en el último viaje hay ese encuentro donde Carrero Blanco pues parece que sigue dispuesto a que España mantenga su autonomía, mantenga potestad sobre las bases de Estados Unidos, quiere renegociar los tratados de bases. España no ha permitido que en la guerra del Yom Kippur Estados Unidos se aproveche de las bases que tiene Estados Unidos en España. Y bueno, y parece que eso es definitivamente pues, lo que provoca que se dé la orden de ejecución de Carrero Blanco, que ejecuta ETA, pero el asesinato intelectual viene de más arriba, ¿no? Y entonces, en ese momento, justo en el 75, es cuando todavía príncipe Juan Carlos, bueno, hay una cuestión tremenda, que es que vende, digamos, España, el Sáhara, lo deja tirado a Marruecos y Estados Unidos reconoce inmediatamente el Sáhara, le interesa muchísimo, por lo que enseguida veremos, y bueno, y justo unos días antes de entregar el Sáhara había estado en el Ayun, Franco todavía agonizando, pero había estado en el Ayun Juan Carlos, y brindando con todos los generales, los oficiales, prometiendo vamos, que nunca se abandonaría el Sáhara. Al cabo de 48 horas ya había dado orden, ya había entregado el Sáhara, ¿no? Entonces, en este mapa es muy interesante porque vemos ahí en rojo, abajo, justo tocando entre el sur de Marruecos y la frontera del Sáhara, en Tantán, que es donde se va a instalar la base militar, una de las bases militares más importantes de Estados Unidos en África y en el sur del Mediterráneo. ¿Y por qué es tan importante? ¿O cómo lo podemos relacionar con lo que está pasando ahora? Pues claro, todos nos hemos quedado sorprendidos cuando Pedro Sánchez de repente ha culminado esa entrega del Sáhara a Marruecos, justo cuando casi un año antes Estados Unidos declara que España ya no es aliado estratégico, ¿no? A España le interesa controlar el estrecho de Gibraltar, esto es evidente. Si antes era el aliado estratégico era España, eso significa que ahora es Marruecos. Y tiene unas implicaciones brutales, porque si España, por cualquier circunstancia, por intento de invasión de las Islas Canarias, cualquier cosa, atacara a Marruecos, Estados Unidos está obligado a defender Marruecos contra España, o sea que Estados Unidos nos atacaría a nosotros. Y que hayan elegido ese lugar, pues denota que evidentemente toda esa franja, que es brutal, en kilómetros de la costa de África, pues será el centro de influencia. La base militar va a costar 50.000 millones de dólares. Se va a invertir en esa base militar. Y en el otro dibujo, curiosamente, gráfico, claro, tenemos siempre en la cabeza de que el mundo islámico está contra el mundo judío, pero ahí donde aparece la bandera israelí y la bandera marroquí es a 40 kilómetros de Melilla, donde también se está preparando una futura base aliada de Israel y Marruecos. También, todos sabemos y hemos escuchado estos días el famoso Pegasus, que es un mecanismo de espionaje de Israel, que vende Israel, que solo ha vendido a Marruecos. Hay unas alianzas impresionantes entre Marruecos e Israel.
Y todo eso es lo que te decía antes. Estamos ya en el sur del Mediterráneo y Estados Unidos sí que está apostando, digamos, el control del Mediterráneo, pero desde el sur. Por eso promovió las revoluciones árabes. Fue un desastre político impresionante, pero vemos la lógica digamos, de control del Mediterráneo. Pero claro, sigues todo al norte y te lleva al canal de Suez, que es, en el fondo es lo que le interesa a Estados Unidos, proteger a Israel y tener control del estrecho y del canal de Suez, ¿no? Y dejar a Europa así. ¿No? Una preguntita al respecto. Si hubiera habido una política exterior realmente existente, que ahora no la hay, porque es todo supeditación y subordinación a lo que le mande el amo, sobre todo Soros, que está por aquí revoloteando, como en Ucrania, y el hijo de Biden y todo esto, todo el tinglao que hay mundialista y financiero para los intereses de venta de armas, petróleo y tal, si hubiera habido una real presencia de la política exterior, como de hecho ya lo hubo algo con Aznar, en fin, yo creo que ahí, con sus errores y sus aciertos, la había, ¿no? Esto se hubiera impedido. Sí, a ver, España tenía que haber tomado dos decisiones muy importantes. Una, si entraba o no en la OTAN. Pero bueno, todos los poderes internacionales y Estados Unidos estaba clarísimo que querían que entrara en la OTAN, que era digamos, la previa para entrar en la Unión Europea, lo que sería la Unión Europea, pero cuando se entra en la OTAN, por ejemplo, se negocia que las fronteras defensivas de España son las continentales. Por tanto, Ceuta y Melilla no entran en la defensa continental en la defensa de la OTAN. O sea que si Marruecos, siendo actualmente aliado estratégico de Estados Unidos, invadiera y se quedara Ceuta y Melilla, España no puede hacer absolutamente nada, ni Europa tiene ningún compromiso atlantista para defender nuestras plazas ahí. Esto, claro, esto se tenía que haber negociado. Las Islas Canarias han quedado en una especie de vacío. En principio sí que son consideradas parte de Europa, pero ya hemos visto cómo Marruecos, ahora con el apoyo de Estados Unidos, puede invadir territorialmente nuestras aguas, se las adjudica, sabiendo que también hay una infinidad de materiales muy ricos, muy codiciados, muy estratégicos en el fondo marino de las Islas Canarias, pero sin ningún problema ha corrido la raya de Marruecos, de la raya de las aguas territoriales, y Europa no ha movido un solo dedo. Eso significa que España realmente no tiene ningún peso en política exterior. Y luego, con respecto a la entrada en la Unión Europea, España podía haber marcado unas condiciones, o sea, Aznar entrega a España sin ningún tipo de condiciones a Europa, cuando vemos que otros países como Polonia entran pues, con sus condiciones, con su moneda. Inglaterra entra también con sus condiciones, mantiene su soberanía monetaria. Claro, la soberanía monetaria es muy importante porque es mantener una cierta soberanía política, porque no puedes tener política económica. Y bueno, fue también un entreguismo, ¿no? Entonces, cuando te entregas, pues ahora pues pasa lo que pasa, que la única forma de sobrevivir ha sido pues endeudarnos con Europa. En estos momentos somos los pobres pedigüeños de Europa, que estamos pidiendo, suplicando que nos pasen 12.000 millones de los fondos de recuperación de la pandemia, llorando por esos fondos, y encima, bueno, pues en Europa ya nos miran mal, más que mal, ¿no? Entonces, claro, sí, claramente España no ha tenido una clarividencia geopolítica. También, pues, está clarísimo, ¿no? Entregando el Sáhara a Marruecos, nos hemos enfrentado a Argelia, que es nuestro proveedor de gas. Con lo cual, Argelia ahora, pues, ha cambiado la prioridad del gas y va a ir a Italia a un precio más barato, y a nosotros, que nos lo hacía más barato, pues nos lo hace más caro. Claro, nos hemos vuelto locos y encima hemos caído en la trampa de la transición ecológica. Cuando muere Carrero Blanco, había un plan en España diseñado que para el 2020 España tenía que tener 25 centrales nucleares, con lo cual tendríamos prácticamente independencia energética de producción de electricidad, ¿no? Entonces, claro, con todas las trampas
el gobierno que llega a la democracia, el PSOE, Europa, la transición ecológica, estamos gastando en una energía renovable que es muy cara, carísima, y evidentemente hemos perdido potencial estratégico. No tenemos ni política exterior, ni tenemos energía y prácticamente no tenemos ni ejército, o sea que no somos nada, ¿no? Exactamente. Sigo a la siguiente, ¿no? Ah, pues sí, sí. Las siguientes, son dos mapas muy interesantes. Uno es real y el otro es, digamos, son dos mapas que provienen de lo que vendría a ser el Ministerio o la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, donde vemos, son del 2000, esto es antes de la caída de las famosas Torres Gemelas, el mapa real. Y, digamos, es el mapa de partida porque Estados Unidos, ya antes de la caída de las Torres Gemelas, lo cual hace bastante sospechosa la caída de las Torres Gemelas, que inician y provocan no solo la invasión de Afganistán, sino la guerra de Irak, que va a trastocar todo lo que es el mapa de Oriente Medio y, por lo tanto, en cierta medida, pues esa parte del Mediterráneo que antes he dicho tan fundamental por dos cosas. Primero, porque en Siria e Irak todavía quedaban minorías cristianas muy importantes, por lo tanto, era lo único que podía frenar y puede frenar una expansión absoluta del Islam por la zona. Pero también estaba ahí Rusia con su, digamos, única vía de submarinos, pues su único, digamos, punto de referencia de fuerza militar en el Mediterráneo. Entonces, Estados Unidos ya tenía diseñado, el segundo mapa es lo que se había diseñado también para más o menos lo que sería ahora nuestra época, que es conseguir, primero, deshacer las fronteras de de Irak y de Siria. Esto ya lo hemos visto ahora con la guerra del ISIS contra Siria. Sabemos que el ISIS está financiado por Estados Unidos, esto no hay la más menor duda. De hecho, en Siria, de donde salen las fuerzas del ISIS y las fuerzas que dominaban, es justo en el mismo sitio donde está la base, una base norteamericana, la única base norteamericana en Siria. Y bueno, esto se podía ver en otros mapas, que es muy interesante, pero bueno, es así. Entonces, la importancia del segundo mapa es que Estados Unidos ya tenía planeado, igual que tenía planeado dejarnos a España tirados, hacer la alianza en el sur del Mediterráneo con Marruecos para poder dominar una parte de África, pero también en el norte del Mediterráneo, pues sí que le interesaba y le interesa dividir Arabia Saudí. Porque, primero, en Arabia Saudí hay 25 familias reales, todas aspirando al trono, peleadas entre ellas, y entonces esto lo quiere aprovechar Estados Unidos para debilitar a Arabia Saudí, aprovecharse también, evidentemente, del control de la energía petrolífera del país, y luego, una vez troceada Arabia Saudí y troceado Medio Oriente, pues el control de ellos sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, esto es para que veamos que el Pentágono tiene planes geopolíticos a largo plazo, a medio, corto, medio y largo plazo, ¿no? Y este era un plan a medio plazo. Por lo tanto, a veces vemos que estallan conflictos, como fueron las primaveras árabes, que era un intento de controlar Egipto, de controlar Túnez, de controlar Libia, que salió fatal. Y curioso que cuando cae Gaddafi, Estados Unidos, que es el que provoca la caída de Gaddafi, pide que quien resuelva el problema sea Europa. Europa no tiene capacidad ni psicológica ni en ese momento militar para nos atreve a entrar en Libia, y lo aprovecha Rusia, y ahora los rusos, digamos, han conseguido estar ahí, poner un pie, porque saben que el mayor número de países aliados de Rusia en estos momentos está en África. Pero bueno, vemos claramente que Estados Unidos no tiene ningún problema en iniciar guerras, dividir países, destruir países. Esto también está muy relacionado con Israel, también luego lo veremos, porque hay un sector extendido por todo el mundo,
digamos, como pueblo judío hay muchas categorías de sociales, de gente, de lobbies, de grupos, de formas de entender el sionismo, etcétera. Entonces hay un grupo que lo que pretende es solucionar ya el problema palestino y entonces ya habían diseñado un plan que era que Irak se destruyera, quedara como un estado fallido y de llevar ahí a toda la población palestina y así conseguir que el 100% de la población de Israel fuera judía, ¿eh? Y eliminar ya toda la población árabe de Israel, ¿eh? Y entonces de estos personajes, pues si seguimos un poco los hilos, vemos que están perfectamente conectados con los puestos estratégicos de política exterior y de defensa de Estados Unidos. O sea que de la conclusión que podríamos sacar de este mapa que acabamos de comentar es que, de acuerdo a los intereses de control energético y de las fuentes de energía y control en este momento de tierras raras, de litio, en fin, de todos aquellos componentes que son fundamentales en este salto a una nueva era tecnológica, aquí se disputa ese control económico, ese control de bienes que son el futuro de desarrollo, ¿no? Sí, sí. Según la Agenda 2030, los de la Agenda 2030 lo dicen clarísimo, ¿no? Estamos en la era tecnológica, en la era de la robotización, en fin, de todo el tema telemático, etcétera, etcétera, informática, etcétera. Entonces, el que domine los chips, la fabricación de chips, etcétera, dominan el mundo desde un punto de vista económico y comercial, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces esto explica cosas que el sentido común ya es imposible, ¿no? Por ejemplo, sabemos que España tiene territorio, bolsas de gas que nos podrían, vamos, estar alimentando 40, han calculado 40, 50 años, pero seguro que si hicieran más prospecciones habría más, pero hay una directriz europea y ahí viene también otra clave para entender nuestra pérdida de soberanía. Hay una directriz europea que prohíbe, digamos, extraer gas, nuestro propio gas, ¿no? Entonces, que lo tenemos que ir comprando fuera. Y luego, curiosamente, en España es de los pocos sitios de Europa donde hay una mayor concentración de tierras raras que se podrían también explotar y eso nos posicionaría estratégicamente a un nivel impresionante, porque la mayoría de tierras raras o bien están en China o bien están justo en esas zonas de discusión ahora de Ucrania y de Rusia. Nosotros las tenemos en lo que sería la Mancha, tenemos ahí, se ha calculado que posiblemente un 5% de las tierras raras que hay en todo el mundo. Pero no se pueden explotar porque todos los grupos subvencionados ecologistas han presionado para que no se toquen, ¿no? Y dices, bueno, o sea, que hay una fuente de riqueza impresionante, entonces, ¿esto a qué se debe? A que realmente los que mandan tienen muy claro cuál es el diseño, como alguien has dicho, energético y tecnológico para dominar el mundo en los próximos años. Por eso, también hablando de Hispanoamérica, pues China no se queda corta. China está avanzando, China está comprando empresas en Hispanoamérica, y mientras que Estados Unidos sigue haciendo su política también, digamos, sobre América hispana. Y claro, al final no pintaremos nada, no vamos a pintar nada, porque digamos, no hemos sabido aprovechar nuestro valor geopolítico, ¿no? En cambio, ellos tienen sus think tanks, tienen al menos una visión hacia dónde van. Yo creo que es lo que decías antes. En España hemos perdido, no tenemos política exterior porque no tenemos una visión de lo que es España, ¿no? Ni España ni el resto de la hispanidad. Claro, claro. Pasa exactamente igual que nos ocurre a nosotros, también les ocurre a los países hermanos de la hispanidad, que no se dan cuenta de que hay un plan perfectamente entramado para dominar esas zonas todavía sin explotar desde el punto de vista de sus recursos. Es decir, todo el territorio de Sudamérica,
tiene un potencial económico tremendo y, sin embargo, como no hay capacidad de inversión, no se explota, pero ya lo explotarán otros si seguimos por esta vía de ceder espacios de dominio y espacios de soberanía a los que realmente intentan dominar el mundo, que son los que ponen en marcha la Agenda 2030, China y Estados Unidos, básicamente. Porque yo creo que Rusia es un país mucho más soberano, ¿verdad? Que yo creo que la esperanza que podemos tener en Rusia, si es que hay alguna, es que sea un freno a esa expansión del soberanismo mundial, del mundialismo, del globalismo, del foro Davos y todo esto. Sí, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa que hoy hablar en estos términos pues ya te tildan de cosas horribles, pero Rusia es una autocracia, bueno, no lo sé, pero y corrupta, no lo sé, pero al menos geopolíticamente tiene su autonomía y tiene su capacidad de decisión. ¿Nosotros somos una democracia? Sí. ¿Teóricamente somos menos corruptos? Teóricamente, parece que sí, pero bueno, habría que verlo. Pero nuestra capacidad de decisión colectiva es mínima, ¿no? Entonces, son las paradojas en las que nos situamos, pero tienes toda la razón, ¿no? Entonces, al final, en Ucrania, un día podemos hacer un programa especial para ver también los niveles de corrupción, ¿no?, que hay en Ucrania. Ríete de lo de Rusia, o sea, también ahí hay oligarcas, ahí hay, bueno, todos los niveles de corrupción brutal, ¿no? Entonces, no podemos caer en la dicotomía buenos-malos, esto está clarísimo, ¿no? Paso al siguiente, ¿verdad? Sí, sí. Pero, perfecto. Mira, esta es un poco liado, pero esta es muy sencilla. Lo que teóricamente ha hecho, son muchas causas, ¿no?, que han hecho estallar esta guerra, pero luego veremos que ya viene de lejos, ya desde el 2004 Estados Unidos y Soros precisamente intentaron ya que Ucrania se fuera desgajando de lo que era su connatural lugar para con Rusia, ¿no? Y entonces, en este mapa se salen los gasoductos, todo el hilo complejo de gasoductos que recorren, pues, evidentemente, van viniendo desde Rusia. Y entonces, claro, hasta ahora Bielorrusia, Polonia, Ucrania eran fundamentales porque eran territorio de paso de los gasoductos, ¿no? Entonces, en el 2011 ya se concluyó el Nord Stream, que está señalado ahí en rojo, que va desde la salida que tiene Rusia a través cerca entre Finlandia y Dinamarca para llegar directamente a Alemania sin necesidad de pasar por Polonia, sin necesidad de pasar por Ucrania. Y en puntitos suspensivos, al lado de la línea roja, es el Nord Stream 2, que está ya a punto de finalizar, se iba a poner en marcha pues en tiempo relativamente corto, pero Alemania lo ha detenido debido a la invasión. Si no hubiera habido la invasión rusa de Ucrania, esto se hubiera terminado y significa que la relación Rusia-Alemania sería directa, ¿no? Y entonces esto crearía un eje político entre Europa y Alemania, entre Rusia y Europa o entre Rusia y Alemania, potentísimo, porque hemos de pensar que tendríamos a sumar una población de unos 300 millones de personas con gas muy barato. Insisto, el gas que nos va a llegar de Estados Unidos es 5 veces más caro, gas muy barato, una industria alemana muy potente. Alemania podría ir poco a poco invirtiendo en industria, en tecnología en Rusia, y esto cambiaría, crearía un eje geopolítico donde Estados Unidos claramente perdería muchísima fuerza. Los tiempos y las cosas que ocurren en el tiempo, cuando las pones en orden, ves que no son casuales, porque fíjate que Europa se ha encontrado con esta crisis justo prácticamente 1 o 2 años después de que Inglaterra se separe de Europa. Inglaterra se alía nuevamente con Estados Unidos, hace un pacto reciente con Australia para la defensa del Pacífico, lo que he dicho antes,
Y entonces, porque ellos saben que el futuro, en principio geoeconómico, se va a jugar ahí, en el Pacífico. Por eso está Taiwán, por eso China de momento tampoco quiere ni ayuda ni deja de ayudar a Rusia, porque también aspira a la hegemonía mundial. Pero está clarísimo que ese sueño, ¿no?, de una Europa fuerte, aliada con una Rusia fuerte, pues ahora la guerra esta lo ha destrozado, ¿no? Sí, sí. Voy al siguiente, ¿no? Sí. Mira, esto es lo que veíamos, lo que decías al principio bueno, Rusia, ¿qué está haciendo, no? Se defiende. Claro, hemos de pensar en intentar meternos en la cabeza de los estrategas rusos, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín, de la URSS en el 91, pues han venido sucediéndose toda una serie de conflictos que son fronterizos todos, ¿no? Y entonces, aquí hay uno que es muy interesante, porque ahora la gente ha empezado a hablar de Transnistria, ahora se han dado cuenta que existe, pero Transnistria está ahí, lo que tenemos a la izquierda, un poquito más claro, es Moldavia. Moldavia no se ha integrado en la OTAN, Rumanía sí. Por tanto, Moldavia hace de colchón, o hacía de colchón, o está haciendo de colchón entre la OTAN y lo que era la esfera rusa, ¿no?, incluyendo a Ucrania. Y entonces hay una sección, hay una en rojo, como una región que tiene 500.000 de habitantes, pero ojo, es muy importante porque ahí se conserva todavía armamento nuclear ruso. Rusia tiene soldados ahí y hubo una especie de conflicto de secesión en 1992 y Transnistria se declara independiente, prorrusa. Estados Unidos intenta que Rumanía invada Moldavia para, a su vez, invadir Transnistria, y incluso ahí se utilizaron estrategias que luego hemos visto. De Rumanía se sacaron presos de las cárceles para crear ejércitos de mercenarios. Entonces, esta es como la primera gran, digamos, conflicto que ahora lo vemos ya reproducido en Ucrania a mayor nivel. Pero en el gráfico en el otro gráfico ya sale en rojo y Chechenia, Osetia del Norte. Rusia también tiene un conflicto con Osetia para conseguir y recuperar Osetia del Sur, que es rusófila, y se la arrebata a Georgia. Por tanto, tenemos ahí otro conflicto. Armenia, hace poco, un año, es invadida por Azerbaiyán, con la colaboración de Turquía. Y entonces Rusia tiene que apoyar a Armenia, porque cada uno de estos microconflictos, en el fondo, si Rusia lo pierde o no lo plantea, pues significa que las fronteras naturales de Rusia, geopolíticas me refiero, se van retrocediendo, se van contrayendo, ¿no? Y entonces, por eso estos conflictos de Ucrania no son casuales, ¿no? Digamos que es la continuación de una serie de respuestas de Rusia a lo que ellos consideran una provocación de la OTAN, ¿no? Por tanto, de ese enemigo que desde la Guerra Fría pues está ahí, ¿no? Vemos que allí donde hay fragmentaciones inducidas de espacios de soberanía, acaban siendo implicados en conflictos interterritoriales, ¿no? ¿Hay algún parecido a esto con la guerra de Yugoslavia? Sí, hombre, claro. Perdón, no lo he dicho, pero es evidente. La guerra de Yugoslavia, la ex Yugoslavia, es fundamental porque, primero, es una guerra donde Estados Unidos interviene directamente, ni siquiera sin pasar por la OTAN, y mucho menos por la ONU, digamos, rompiendo toda legalidad internacional, porque Yugoslavia, evidentemente, tiene una parte que es la Serbia, que es eslava, paneslava, prorrusa, y Estados Unidos lo ve como una potencia peligrosa y para desequilibrar esa Rusia, esa ex-URSS que se está desintegrando, pues para colapsarla crea, digamos, se crea artificialmente esa guerra apoyada por Arabia Saudí,
por el que se llamaba entonces Ejército Islámico, el ISIS, que era, ya estaba Bin Laden. De hecho tenemos fotos en Bosnia-Herzegovina de ejércitos pagados por Estados Unidos, musulmanes y dirigidos por Bin Laden, que luego se convierte en el gran enemigo, pero claramente Estados Unidos ya sabe, ya juega a utilizar islamistas, yihadistas, como ha hecho en Siria ahora, para conseguir derrotar o desequilibrar territorialmente la geopolítica rusa, ¿no? Y entonces, claro, una vez destruyes un estado como Yugoslavia, aunque ciertamente era un estado que se mantenía porque era un estado soviético y por lo tanto por la fuerza de Tito, ¿no? De la personalidad de Tito, pero una vez das el semáforo verde a la destrucción, porque Estados Unidos cuando ataca a Serbia, pues ya, digamos, se desmorona todo eso y lo que ha producido son pues una fragmentación y una guerra de baja intensidad que ha durado décadas, ¿no? Es terrible, ¿no? Los sufrimientos de estos países por la política de Estados Unidos, ¿no? Cuando Europa todavía tenía un cierto sentido de decir, no, negociemos, vamos a esto, no entremos, no pongamos una guerra aquí, pero Estados Unidos tiene claro su objetivo, ¿no? Luego habrá que deducir que, españolitos, cuando veas las barbas del vecino rapar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Sí, por eso también no es extrañar que haya habido esos contactos entre Rusia y los independentistas catalanes, un poco aprovechando que Rusia necesita contrarrestar estas políticas y generar desestabilización en Europa, ¿no? Y claramente el caso de Cataluña ha sido una maniobra en este sentido, ¿no? Aquí sí, tenemos dos imágenes de Ucrania. Uno es 2004, la Revolución Naranja, pagada por Soros para conseguir llevar al gobierno un gobierno pro-europeo y, digamos, antirruso, ¿no? Que es la Revolución Naranja. Bueno, eso genera conflictos, eso va provocando cada vez un nacionalismo y un patriotismo, muchas veces sano, pero con mucho sentido en Ucrania, pero claramente hay una intervención desde fuera. Las ONGs que apoyaron la Revolución Naranja, insisto, está demostradísimo, son pagadas por Soros, por la CIA, etc. Y 10 años más tarde, tras una sucesión de gobiernos prorrusos o nacionalistas ucranianos, cuando está gobernando un presidente prorruso en 2014, se produce la revolución de la Plaza Maidán, que al final, cuando lleguemos al final, pues en las últimas fotografías se ve, pues incluso tenemos detectados agentes israelíes, agentes preparados, grupos paramilitares preparados por Estados Unidos, preparados por Canadá, preparados por toda hay toda una serie de instituciones, la NATO College, por ejemplo, que es una escuela de adiestramiento donde han ido militares y ha pasado por ahí la jerarquía militar ucraniana, nacionalista, no la prorrusa, y todo esto, la revolución de la Plaza Maidán hubiera sido imposible si no hubiera claramente una infiltración de Estados Unidos ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Urten Biden. Preparémonos. Bueno, aquí sí, este es Hunter Biden, es un personajillo de estos de cuidado. Cuando Putin dijo que quería desnazificar Ucrania con esta, entre comillas, operación militar y acabar con los drogadictos, se refería a personajes como el hijo de Biden. Cuando ya era vicepresidente Biden con Obama de Estados Unidos, ya hubo un problema que salpicó, digamos, a la campaña electoral cuando se vuelve a presentar Trump a las elecciones, cuando se presenta Trump a las elecciones, porque Biden en ese momento, cuando está gobernando el presidente de Estados Unidos es Obama y su padre es el vicepresidente, él va
a Ucrania. Allí es contratado por la cantidad más o menos de $50.000 al mes por Burisma, que es la principal empresa gasífera de Ucrania. Bueno, hay, como todo es corrupción, pues claramente, bueno, de hecho, en la foto que vemos ahí echado está sacada de un móvil, de un portátil que perdió Biden, hijo, que ahí pues salía de todo, aparte de salir borracho, fumando una pipa de crack, medio dormido, pornografía, bueno, de todo, ¿no? Entonces, él es una persona que vive a la sombra de su padre, hace negocios con la familia y, de hecho, cuando hay un fiscal en Ucrania que dice este señor es un corrupto, ¿no? Intenta que juzguen al hijo de Biden por sus negocios en Ucrania. John Biden, el padre, siendo vicepresidente, viaja a Estados Unidos y a Ucrania, viaja a desde Estados Unidos a Ucrania y presiona para que este fiscal lo aparten. De hecho, lo apartan y bueno, y así salvan los negocios. Y la presión que hizo es que Estados Unidos no donaría una cantidad inmensa de dólares, millones de dólares, hablamos de hasta 5.000 millones de dólares, para desactivar laboratorios químicos de guerra bacteriológica soviéticos que todavía estaban en el suelo de Ucrania. Entonces aquí es una cosa muy, muy interesante porque se verá en el siguiente gráfico. Exacto. Vemos que hay laboratorios de armas químicas en Ucrania. De hecho, cuando cae la Unión Soviética, creo que había 2 o 3 solamente laboratorios y este dinero era para, igual que se desarticulaban centros de armamento nuclear, pues era dinero para deshacer los laboratorios de armas químicas de la vieja Unión Soviética en Ucrania. Pero lo que hace a Estados Unidos no es desmantelarlos, sino reforzarlos, controlarlos y todavía ampliarlos más. Eso también en algunas declaraciones de Putin se ha dicho que uno de los peligros, o sea, que no quieren que esos laboratorios de armas bacteriológicas caigan en manos de Estados Unidos, porque aunque Ucrania teóricamente es un país soberano, todos los servicios de inteligencia rusos ya sabían que desde unas décadas atrás Estados Unidos ya estaba no solamente controlando esos laboratorios, sino que creando laboratorios más. Con lo cual, claro, el mapa de Ucrania, pensemos que es más grande que España, es mucho más grande que España. Avanzar, si entrara en la OTAN, como quería Zelensky, que es lo que hace saltar la chispa y que Putin decida invadir Ucrania, es que se encontraría Rusia, primero, con un país en su frontera más interna posible, más cerca de Moscú posible, con laboratorios de armas químicas o armas bacteriológicas, perdón, y además con los cohetes hipersónicos actuales, pues si se instalaran en Ucrania, la OTAN, pues estarían a 5 minutos de Moscú. Claro, una potencia mundial en su sano juicio se puede permitir esto, ¿no? Y entonces, perdón, el control de todos estos laboratorios va a través de una serie de empresas que indirectamente todas estaba implicado el señor Hunter Biden, todo como has dicho, un personaje. Sí. Perdón. ¿Lo he puesto bien? No, este ya lo he visto, ¿no? Sí, perdón, sí. El 9, 9, sí, me he colado. A ver, sí. Bueno, este señor es Leo Strauss, un profesor de la Universidad de Chicago, que ha dado lugar a lo que llamamos la Escuela de los Straussianos, que en esos artículos que tú has mencionado, que se pueden encontrar, y ahora pues va a salir un cuarto artículo, se explica, digamos, quiénes son los arquitectos de la guerra de Estados Unidos. Evidentemente no es el pobre pueblo americano, ni el pobre pueblo ucraniano, aquí todos los pobres soldados rusos que van allá a morir. Aquí, claro, los culpables son los que están diseñando estas estrategias, ¿no? Entonces, Leo Strauss es un personaje que se le considera el padre de los neoconservadores o la política de los neoconservadores,
porque él, digamos, desde sus clases va cogiendo un grupo selecto de personajes que luego empezarán a ocupar cargos públicos muy importantes en la administración americana. Todos, como digamos, denominador común, venían del trotskismo y, por lo tanto, siendo trotskistas, odiaban profundamente la Unión Soviética de Stalin, pero vienen de la izquierda y judíos. El grupo, digamos, el núcleo duro era judíos trotskistas. Y entonces, esto es lo sorprendente que da lugar a las teorías que defienden los neoconservadores, que son las siguientes. Ellos vienen a decir que la paz universal no es posible, ¿no? Que las sociedades tienen que estar en guerra y en guerra constante, ¿no? Y que es lo único que cohesiona las sociedades. Estar en guerra y luego el sentimiento moral de cohesión interna o de religión. Pero Strauss era muy elitista y entonces él pensaba que tenía que haber una élite, y de hecho enseñaba de forma esotérica, de forma secreta, oral, simplemente, sin escritos, ni nada, a sus discípulos les enseñaba que la élite dirigente no es necesario que tenga una moral, ¿eh? Es muy, muy nichano, de hecho era muy nichano, pero sí que es necesario que las sociedades imponerles una moral. Y entonces hay que utilizar la religión o el patriotismo, y esto se ve muy claro en Estados Unidos, para mantener constantemente una guerra y a nivel exterior, ¿no? Aunque no creas en esa religión o no creas en tu patria, pero tienes que conseguir que la gente manipularla a través de los sentimientos, ¿no? Y por eso crean los straussianos pues todas estas expresiones, el eje del mal, contra Saddam Hussein, la guerra contra Satán, la operación no sé qué, todo esto es un lenguaje straussiano y la idea es, como he dicho, que no es posible la paz, sino que es necesario para que funcione, para que Estados Unidos siga siendo una potencia mundial, estar en guerra permanente. Y cada vez han ido refinando más estas ideas y lo hemos visto en Afganistán, que la idea es, bueno, no entrar en una guerra, no quedarte en ese país, sino que crear un conflicto y ese conflicto que se perpetúe, ¿no? Con lo cual Estados Unidos podrá siempre tener una influencia, podrá vender armamento, podrá tener, y para colmo tendrá cohesión interna porque los americanos, claro, se unen cuando están en guerra contra Irak, cuando están en Afganistán, y esto es todo un entramado de personajes que en mis artículos he ido sacando algunos, pero que es muy interesante. Claro, se puede deducir aquí una conclusión. Observemos, en el mundo católico somos perdedores, en el mundo protestante son ganadores. ¿Por qué? Porque no hay moral. Es decir, el protestantismo no tiene moral. Para salvarse no necesitan las obras. Están predestinados a la decisión de Dios. Entonces, ante Dios no tienen que rendir cuentas. Y sin embargo, nosotros estamos siempre con nuestra conciencia pensando en la dignidad humana, en la necesidad de no romper las normas, los principios morales. Existe la moral. A mí uno me dijo que la moral no existía, que era cosa de cada persona. Bueno, y entonces la moral natural, el derecho natural, en fin. Conclusión, este mundo va peor porque se pierden los elementos referenciales de nuestra visión católica, nuestra visión cristiana, más Sí, que sí. católica, incluso cristiana, vamos, cristiana, pero desde un punto de vista de respeto a ultranza de lo que viene en el Evangelio, no cristiana hereje, ¿no? Sino con fidelidad al Evangelio. Yo creo que esto es una conclusión muy válida porque ante la maldad vista con nuestros ojos en estado puro, eh, por lo menos a un agnóstico como yo le hace pensar que hay que volver a la fe, y vuelto. Es decir, y eso es lo que nos caracteriza al mundo hispanista. Ahora bien, eso no implica que nos tengamos que dejar comer. Dios dijo de poner la otra mejilla, o sea, Jesucristo dijo de poner la otra mejilla, pero no dijo de dejarte matar impunemente, tienes el derecho a defenderte. Entonces, este mundo que decía Hobbes, que era Homo lopus homini, pues el hombre es el lobo del hombre,
hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Esto no puede seguir así, porque al final acabaremos en una guerra nuclear, acabaremos destrozándonos nosotros y desapareciendo la especie humana y llegando al apocalipsis. Entonces, hay que parar esto como sea. Esta depredación, este paradigma depredador, que según Gustavo Bueno, pues son los imperios estos que no tienen ninguna consideración hacia el derecho internacional, sino hacen y deshacen como les da la gana. Esto hay que acabar como sea, con ese paradigma, que reincidentemente y cíclicamente lo hemos repetido en la historia. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón del mundo. Por eso Estados Unidos sabía que antes de dominar Hispanoamérica, o el mundo anglosajón antes de dominar Hispanoamérica, tenía que descatolizarla o invadirla con sus propias sectas protestantes, con sus relativismos teológicos, y esto, claro, lo que plantean los straussianos es esa ruptura brutal, ¿no?, entre el poder y el orden moral, ¿no? Y entonces nosotros, o al menos España, precisamente era lo contrario, ¿no? El poder de nuestros emperadores o nuestros reyes estaban siempre al servicio de un ideal moral y espiritual muy superior. Y si tenías que reprimir tu propio poder para preservar ese bien espiritual o moral, pues se hacía, y lo hicieron siempre, ¿no? Y esa es la gran diferencia, como has dicho, entre un imperio, la expresión que ya se utiliza ahí por fin, ¿no?, entre un imperio depredador y un imperio civilizador, ¿no? Y entonces Rusia es un caso mixto porque ahí hay un sustrato ortodoxo. Vemos bueno, que a pesar de todo lo que ha pasado con la Unión Soviética, el comunismo y las desgracias brutales, es una sociedad que frente a la corrupción moral que vive Occidente, pues ellos por eso quieren separarse y distanciarse, ¿no? Como diciendo, esto nos va a corromper, ¿no? En cambio, Estados Unidos es el país protestante por excelencia y la hipocresía y la doblez está en toda su política, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Así Pasamos que a la siguiente. pasamos a la última, para no alargar y cansar a nuestros oyentes. Mira, este se le llama el comandante Delta. Esto es en la plaza de Maidán, en las revueltas de 2014, donde tiene que huir el presidente prorruso de Ucrania, luego sustituido unos meses por otro presidente, luego viene otro presidente que dura 4 años, 5 años, 4, y después viene el Zelensky ya famoso en el 2019 que conocemos nosotros. Este pertenece al grupo Delta y es un grupo que estaban ahí en la Plaza Maidán, se dedicaban a las agitaciones, a guerrilla urbana. Debajo del casco llevaban kipá, o sea, son judíos. Este es un ucraniano que había estado en las zonas de Gaza entrenándose, bueno, en un grupo militar ahora lo voy a sacar en el siguiente artículo, en una unidad militar israelí especializada en guerrilla urbana, en guerra urbana. Y, bueno, es un ejemplo de cómo he dicho antes de Maidán no es por casualidad, ¿no? Todas las agitaciones son subvencionadas. La actual vicepresidenta de Defensa de Estados Unidos, Victoria Nuland, fue a la Plaza Maidán, se entrevistó con todos los antirrusos, con todos los grupos paramilitares. Tenemos muchos datos, por ejemplo, de la Asamblea Nacional Ucraniana, que es un grupo paramilitar muy potente. Tenemos fotos de cómo habían sido entrenados en Estonia, ¿no?, por la OTAN. Hay grupos del batallón Azov que han sido entrenados por las fuerzas de Canadá, las Fuerzas Armadas de Canadá. Estados Unidos lleva desde la caída del muro de Berlín entrenando no solamente, como he dicho, a través de la NATO College, que teóricamente es preparar a los militares para operaciones de paz, pero en realidad les ha estado preparando para situaciones como la que vivimos ahora, porque es incomprensible cómo el ejército ucraniano es un ejército muy bien organizado, muy bien montado, muy bien asesorado, está muy bien armado, está muy bien informado. Claro, por sí mismo el ejército ucraniano era imposible que pudiera
haber aguantado 2 semanas este conflicto, ¿no? Pero porque bueno, esto ya lleva muchísimos años de preparación, de expertos de la CIA que están, bueno, están entrenando constantemente, han estado entrenando un movimiento que luego se convirtió en partido que se llama Sector Derecho, también ha sido armado, financiado, entrenado. Al principio los gobiernos ucranianos, estos grupos paramilitares, los veían como un peligro, pero poco a poco se han ido integrando en todo el conjunto de estructura político-militar ucraniana no filorrusa, ¿no? Y entonces así estamos, ¿no? La situación actual. Todos estos datos nos están diciendo que Estados Unidos ya tenía muy claro, ha estado muchos años trabajando lo que sería, entre comillas, la subversión ucraniana frente a Rusia, con lo cual crea una brutal crisis en Rusia, como estamos viendo, y indirectamente una crisis que nos va a golpear a todos en el orden geopolítico y en el orden económico, ya ni te cuento, ¿no? ¿Y habría algún riesgo de que lleguemos a una confrontación a lo bestia, es decir, con agresiones de tipo nuclear? A ver, no me atrevo a decirlo porque yo estaba, vamos, convencidísimo que Rusia no invadiría Ucrania y me equivoqué. Porque utilizaba la lógica, ¿no? Geopolítica, normal. Pero bueno, cuando pasa esto empiezas a investigar y dices, ¿aquí qué ha pasado? Esto no. Y entonces empiezas a descubrir todas estas cosas, ¿no? Pero en principio no tendría que, nadie se atrevería a una debacle, a empezar una guerra nuclear, porque sería la debacle de las debacles, ¿no? Pero sí que hay tipos de armamento que Rusia nos lo están vendiendo como que Rusia es un oso con pies de barro. Es cierto que tiene muchísimas dificultades internas de corrupción en el ejército, no tiene formación de mandos intermedios, pero su recurso, claro, serían las bombas atómicas o los cohetes hipersónicos, pero que todavía no se han probado en campo bélico, ¿no? Entonces, antes recurrirían a este tema. ¿Qué pasa? Que si Rusia da un paso fuerte, ¿no?, en utilización de un armamento ya táctico muy próximo a la guerra nuclear, eso obligará a que Europa ya no sea el 1% o el 2% de su PIB dedicado a defensa, tendría que aumentarlo al 4 o al 5%, y eso sería terrible para nuestras economías y además, si hay una guerra nuclear, aquí salimos perdiendo todos. ¿Pero qué es posible? Sí. ¿Qué sería lo más racional? No, pero como muchas veces en la historia lo racional y lo que ocurre no tiene nada que ver, pues nos quedamos todos un poco a la expectativa. Ahora, Rusia, si se viera perdida y acorralada, porque esto es verdad, gente decía, expertos decían, a Rusia hay que darle una salida, a Putin hay que darle una salida honorable, ¿no? Porque a Rusia no la puedes humillar, porque si la humillas, entonces el peligro es que diga, pues de perdidos al mar, pues ahora suelto, ¿no?, todo lo que tengo. Y además, si Putin está enfermo, como parece que dicen, pues bueno, pues con mayor motivo de perdidos al río, ¿no? Entonces estamos en una situación muy delicada. La verdad es que no somos conscientes de que la situación, decía, después de la pandemia vendrá la nueva normalidad, ¿no? Después de este conflicto ya nada volverá a ser igual y si teníamos algo de libertad o algo de, bueno, todo eso va a desaparecer totalmente. De contrapesos políticos, pues también va a desaparecer. El mundialismo ha dado un paso más, pero el mundialismo bajo la hegemonía del mundo anglosajón, claro. Y ya veremos, a ver qué pasa. Pues estas últimas palabras nos hacen entender por qué desde esta asociación planteamos la unidad hispanista. Todos los que estamos en el mundo hispánico, todos los que fuimos familia, y esa familia se rompió, debemos volver a la unidad, a recomponer la reunificación, porque los tiempos que nos vienen son muy oscuros, vamos a decir así, y necesitaremos una cooperación para ayuda mutua. Más ni menos. Pues muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Javier. Pues nos vemos ya
en otro programa. Está muy interesante. Sí, ya lo creo. Muchas gracias.